Damas y caballeros, bienvenidos a On Demand, el podcast B2B de la industria audiovisual. Desde aquí, los invitamos a identificar tendencias y oportunidades que beneficiarán tanto a productores de contenido como a cadenas y plataformas. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Si les parece adecuado, me pueden decir Migue. Tendré el gusto de acompañarlos de manera quincenal con datos y entrevistas a académicos, especialistas e insiders de la industria. Comencemos con la primera edición. Hagamos un flashback. Saltemos a 2018. En el último trimestre de ese año, en la carta a inversores de Netflix, Reed Hastings, el CEO de la compañía, afirmaba: competimos y perdemos con Fortnite más que con HBO. Los videojuegos son el sector de la economía naranja con mayor crecimiento en el mundo. Como categoría, el gaming ha aumentado su cuota en el tiempo y el gasto de entretenimiento de los consumidores durante años, especialmente entre los grupos demográficos más jóvenes. El lobo está acá. Según el BID, en América Latina y el Caribe hay 397 millones de jugadores de videojuegos, y esta cifra ya tiene unos años. En Los videojuegos no son un juego, el reporte sobre la industria de los videogames realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se afirma: nuestra región se ha convertido en la segunda con mayor incremento en la industria, con un índice de crecimiento anual del 13,5%, comparable con el aumento de los servicios de procesamiento de datos en Estados Unidos. Varios juegos, como Roblox, Minecraft, Fortnite y el GTA, tienen entre 70 y 120 millones de jugadores activos mensuales y generan entre 1.000 y 1.500 millones de horas de reproducción al mes. Algo descabellado, una locura. No te quiero marear con datos, pero creo que vale la pena hacer un paréntesis para que hagamos foco en estas dos cosas. Te hablaba de Roblox recién. Los usuarios activos diarios de Roblox aumentaron a 43.2 millones. Estamos hablando de un crecimiento del 29% con respecto al mismo trimestre del año pasado. Roblox también está trayendo usuarios de mayor edad que antes a su plataforma, con un crecimiento del 46% en usuarios activos diarios mayores de 13 años en comparación con 2020. El tiempo que se invierte en videojuegos es tiempo que pierden principalmente la televisión y el cine. ¿Cómo olvidar esa afirmación de Matthew Wall? Y ahí salto al segundo punto que quería compartir. El contenido de videojuegos ya es la categoría más consumida en la plataforma de streaming más vista a nivel mundial. Me refiero a YouTube. El 2020 fue el año más importante de YouTube Gaming, con 100.000 millones de horas de reproducción y más de 40 millones de canales activos sobre videojuegos. En la última edición de Global Games Market Report de Newzoo, se proyecta que el número de jugadores de videogames en todo el mundo va a seguir aumentando y superará los 3.000 millones en 2023. El lobo está acá. Como saben, el 26 de agosto, Netflix Polonia anunció que ya se podían probar los juegos móviles de Netflix en Android. Me refiero a Stranger Things 1984 y Stranger Things 3. Según el tweet de la compañía, es muy temprano y tenemos mucho trabajo para hacer en los meses venideros, pero este es el primer paso. Hasta ahora, énfasis en eso, en el mercado del SVOD, es decir, el SVOD, SVOD, los servicios de video on demand por suscripción. Allí, Netflix marca la cancha. Y el resto reacciona. Netflix anuncia y profundiza sus pruebas de contenido interactivo en un momento de retracción local y, como es público, de desaceleración internacional. Un golazo. El timing fue perfecto. Quédense con estos fragmentos del call del segundo semestre del Q2 de 2021 de Netflix. Allí el fundador y co-CEO, Reed Hastings, dijo: The reason we're doing them is to help the subscription service grow and be more important in people's lives. So I would say really we're a one product company with a bunch of supporting elements that help that product be an incredible satisfaction for consumers and a monetizing engine for investors. Netflix no deja de ser una compañía con un producto único. Los videojuegos contribuyen a hacer crecer el servicio, ofrecen valor, pueden contribuir a aumentar suscriptores y a controlar el churn, el índice de deserción. Así que en limpio, los videojuegos benefician a clientes y a inversores de Netflix. Netflix se propone explotar su IP, su propiedad intelectual, desarrollar IP nueva también, ¿por qué no? Continuar con su filosofía de experimentación, es decir, saca, mide e itera. Y los videojuegos también permitirían, el día de mañana, si todo va bien, parafraseando al director de operaciones, adaptar videojuegos en series, adaptar videojuegos en películas, y con la IP de los videojuegos que se pueda también licenciar, es decir, seguir sacando merchandising de Netflix. Hoy contaremos con invitadas e invitados increíbles que nos van a ayudar a pensar sobre las oportunidades reales que tienen las plataformas de SVOD en el continente del videojuego. Vamos a responder qué debe considerar un productor al adaptar un videojuego en serie o largometraje,
¿Cuáles son las piezas de infraestructura que le faltarían a una plataforma de video on demand para poder ofrecer videojuegos? Y créanme que iremos por más, por mucho más. De hecho, vamos a repasar ahora brevemente este joven affair entre el audiovisual y los videojuegos con Gabriel Farías, Special Desk de Amenaza Roboto. Así que viajamos a Montevideo para grabar con Gabriel. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Cómo andas, Miguel? Muy bien y feliz de hablar con vos de una de las cosas que más me obsesiona, que es el vínculo que hay entre la industria audiovisual, estoy pensando en Hollywood, en estos actores clásicos, y los videojuegos, ya que nosotros somos una generación que se cría jugando a videojuegos, que se cría amando el cine y que empezamos a ver estos Frankenstein audiovisuales, estos choques entre estas industrias, un vínculo que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Y me gustaría repasar con vos un poco esta historia para pensar sobre el presente y lo que se viene en relación a esta sociedad creativa entre plataformas y la industria de los videojuegos. Ahí está, ¿no? Porque los videojuegos ahora, a ver, hace 30 años ya, desde los 90, que han sido inspiración los videojuegos para las películas, ¿no? Así como el cine toma inspiración, hechos de la realidad, libros, cómics, ¿no? Ahí donde ya hay propiedad intelectual interesante, ¿no? Por ejemplo, los cómics han sido totalmente revolucionarios para el cine, aún hoy en nuestros días. Y ahora, quien va a ocupar ese espacio, yo creo que con mucha más fuerza, son los videojuegos. ¿Y por qué los videojuegos van a ocupar ese lugar que antes tenían los cómics? O bueno, van a ser una vertical paralela. Y yo creo que simplemente porque lo explican las generaciones, ¿no? Por ejemplo, la generación Z, que son las personas que tienen hoy en día entre 14 y 24 años, más que preguntarse por qué van a ver en la televisión, la pregunta, como dijo Matthew Ball, es qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque es una generación que está más acostumbrada a, en su tiempo libre, jugar que ver películas. Entonces eso explica muy bien de por qué también las plataformas y la industria del cine, Hollywood, está tan interesada en adaptar historias de videojuegos. Y como vos decías, es una historia que ya tiene muchos años. Recordemos que la primera película que se adapta de un videojuego al cine fue Super Mario Bros. En 1993. Un horror. Es una historia que Hollywood no ha encontrado la forma de hacer buenas adaptaciones de esas películas. Si uno revisa las 35 películas que se adaptaron en todo este tiempo, y nosotros la cruzamos con el dato de CinemaScore. CinemaScore es una consultora, es una empresa de investigación de mercado que lo que hace es preguntarle a la gente y cruza distintas bases de datos de cómo le fue a esa película y qué perfil tiene esa película en el público, qué aceptación tuvo esa película en el público. Y tenemos, de las 35 películas, solo hay una A y dos A menos, ¿no? Es de A más a F, es el score de CinemaScore, y de las 35 películas adaptadas, hay solo 3 películas que tienen este puntaje de A, ¿no? Una A que es la de Sonic, de Movie, que se estrenó en 2020, es la que tiene categoría A. No solo tiene categoría A, sino que también, por ejemplo, si uno recorre calificaciones de páginas web como Rotten Tomatoes, tiene 63% y el score de la audiencia es de 93%. Y eso también se traduce en la película basada en un videojuego con mayor recaudación de la historia, con 146.7 millones de dólares en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Es interesante esa película que fue salvadora de un modo el año pasado, ¿no? En un contexto de pandemia, fue como una bocanada de oxígeno para la industria. Y es interesante comparar esto que vos repasabas recién, ¿no? CinemaScore, ver estos puntajes conceptuales de las películas que contrastan, por ejemplo, con las adaptaciones de cómics por parte de Disney con Marvel, en donde priman las grandes calificaciones y aquí en estas adaptaciones lo que vemos son malos resultados. Sonic fue un hito. Y después tengo que admitir, hasta como un usuario, como público, que la saga Resident Evil fue también muy interesante en estos años. De hecho, abro un paréntesis, Resident Evil va a tener su adaptación por parte de Netflix como serie de live action. De hecho, este año Netflix
hizo un evento que estuvo interesantísimo que se llamaba Netflix Geek Week, y ahí anunciaron una serie de adaptaciones que van a tener en estos próximos años, que van desde series, productos animados, y Resident Evil, insisto, este producto que ha sido jugado por muchas generaciones, va a estar. Los zombies van a seguir caminando. Resident Evil, que es la mayor saga de adaptación de videojuegos en la industria del cine, de la industria de Hollywood, con 6 adaptaciones lleva a la fecha. La de 2004, Resident Evil Apocalypse, fue la tercera película con mayor recaudación, ¿no? 129.3 millones de dólares en Estados Unidos y un CinemaScore de B. Y la segunda película con mayor recaudación es Lara Croft, Tomb Raider, con 131.1 millones de dólares, ¿no? También con una calificación de CinemaScore de B. Mirá vos, qué interesante eso. Súper interesante. Como les decíamos recién, hay un combo de películas, hay un combo de productos audiovisuales. Quiero plantearlo mejor en ese término, de productos audiovisuales que van a desembarcar en estos próximos años. Ustedes ya saben que en Netflix han habido toda clase de experimentos de entretenimiento interactivo, que se pueden ubicar desde en Bandersnatch hasta en esta especie de Elige tu propia aventura de Minecraft, a la que juegan mis hijos. Y bueno, tenemos también un producto que es exitoso, que está basado en obras literarias que se hicieron famosas por videojuegos. The Witcher. Que también ha tenido producto animado. En fin, es como un gol por donde vienen yendo. Pero creo que el producto más interesante que se viene es la adaptación de The Last of Us. Que The Last of Us hasta ahora son dos videojuegos que han tenido éxito global y que no va a ser de Netflix. Es un producto de HBO. Así que es altamente probable que lo veremos por HBO Max. Sí, yo les recomiendo, para el que no sepa lo que es The Last of Us, que nunca lo haya visto nada absolutamente, o toca de oído y no sabe solo el nombre, pero no sabe lo que es, que vaya a YouTube ya mismo, busque un gameplay de ese videojuego, porque es algo impactante, es algo impresionante, de verdad. Y la adaptación, yo creo, no sé si va a ser fácil o difícil, de verdad, no sé si HBO puede estropear esa serie, ese videojuego, perdón, porque ya es bastante cinematográfico el videojuego, ¿no? Entonces hay que ver también cómo logra HBO sorprender a la audiencia, ¿no? Con nuevos giros, con otra historia, ¿no? De hecho, ya que hablamos de Last of Us, invito a todos a hacer un flashback, porque hace un tiempito tuve la fortuna de hablar con el productor argentino de Impacto Internacional, Gustavo Santaolalla, ganador de premios Oscar también. Él fue quien compuso la banda sonora de The Last of Us y nos va a contar cuál fue el impacto que tuvo en un caballero old school como él el ir por esta floreciente industria. Me ha conectado con toda una chiquilinada, o sea, una audiencia de chicos muy jóvenes, viste, que no tienen ni idea ni de música de película, ni de bajo fondo, ni mucho menos de arcoíris, y sin embargo que adoran la música del juego y que me escriben y que se relacionan conmigo a partir de eso. Y de hecho el otro día escribió uno que ahora me había escuchado por primera vez cantar, ¿viste? Pero me conocía a través del juego de The Last of Us. Entonces eso me encanta, me da así unos placeres muy lindos. Gabriel, como siempre es un gusto hablar con vos. La seguimos por aquí, por On Demand. Hasta la próxima. Hasta luego. On Demand. Viajemos a Europa, a los Países Bajos, para dialogar con Teresa de la Era, docente de la Erasmus University de Rotterdam. Teresa es autora de Digital Gaming and Advertising Landscape y es la editora principal de Persuasive Gaming in Context. Recomiendo enfáticamente ambos libros. Teresa, bienvenida. Muchísimas gracias por dialogar con nosotros. Muchas gracias, primero de todo, por tu interés en tener mi opinión para tu podcast. Es un placer responder a tus preguntas. Quería saber desde tu perspectiva, ¿por qué tiene valor para la industria audiovisual adaptar videojuegos? Obviamente,
A día de hoy, la industria del videojuego sigue creciendo porque lleva creciendo durante mucho tiempo, pero sigue creciendo y hay muchas razones que están relacionadas con esto, ¿no? Una de ellas, obviamente, el desarrollo de las nuevas tecnologías, que ahora mismo podemos jugar en todas partes, que no es nada difícil jugar, que podemos jugar por cortos periodos de tiempo y eso facilita que estemos jugando mucho más en muchos momentos diferentes y también que un público determinado que antes a lo mejor no tenía el tiempo de jugar o no tenía el interés, pues ahora se interese más por jugar, ¿verdad? Y bueno, después de eso no tenemos que olvidarnos que las generaciones que crecimos jugando videojuegos ya somos generaciones adultas. Por tanto, hay muchas más generaciones que tienen interés en jugar videojuegos y que forma parte de su día a día. Por tanto, es una industria creciente que va a seguir creciendo y que además a día de hoy pues están pasando una serie de fenómenos en el que está habiendo como un fenómeno híbrido entre lo que es jugar videojuegos y luego lo que es crear contenido alrededor de los videojuegos, contenido audiovisual, todo lo que tiene que ver con los influencers que crean canales en los que comparten pues, sus partidas y lo que hacen y todo lo que eso genera a nivel económico, ¿no? Y como está habiendo muchos formatos híbridos y como está habiendo ya una interrelación entre lo que es lo audiovisual y lo que es el simple mero hecho de jugar, pues hay muchísimas más oportunidades y eso es lo que está haciendo que haya un interés y que se vayan a generar nuevo tipo de contenidos y que, bueno, pues que sea muy interesante explorar eso y apostar en eso, porque a nivel económico pues es muy interesante, claro. Mil gracias, Teresa. No veo la hora de poder dialogar en profundidad con vos. Hasta la próxima. Gran abrazo. Y volvemos a Uruguay para dialogar con Joaquín Maquieira Alonso. Joaquín es miembro del Grupo de Investigación Espacio de Relaciones Internacionales e Interdisciplina de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR. Costó, pero salió, Joaquín. Pensando en Netflix y más allá, ¿qué le falta a nivel de infraestructura a una plataforma de video on demand para volverse un actor relevante en la industria de los videojuegos? La principal dificultad para ingresar a la industria de los videojuegos por parte de empresas como Netflix o HBO Max, Disney Plus, es no tanto el problema de conectividad en términos de infraestructura, de cómo hacer para hacer llegar el contenido a sus suscriptores, dado que es una industria global que tiene que llegar no solo a distintas partes de Estados Unidos, sino a Europa y América Latina. Hacer llegar el contenido es un problema de infraestructura que se puede solucionar bastante fácil, pero si te querés meter en la industria de los videojuegos, hay otro problema que no es solo hacer llegar el contenido, sino procesarlo cerca de los usuarios finales. Y para eso no solamente necesitas cables y centros de datos que puedan almacenar contenido, sino también centros de datos que tengan servidores especializados para procesar esa información cerca del usuario final y hacerlo llegar al usuario final. Eso es otro tipo de industria, que es la industria de los servidores y los chips y de tarjetas gráficas especializadas para videojuegos y sistemas de mejorar la eficiencia para procesar los videojuegos, que es una industria completamente distinta también dentro de la infraestructura a la cual también tendrían que meterse las empresas de streaming, como Netflix, que ya hablamos, y sería entonces al momento de intentar meterse a los videojuegos online, no solo en la industria de los videojuegos y traer productoras y juegos que a la gente les guste, como Fortnite, juegos grandes, sino también controlar esa parte de la infraestructura de servidores en la cual estas empresas no están metidas. Y si están metidas empresas como Amazon, lo que sería la competencia con Amazon Luna, están metidas empresas como Nvidia, con GeForce Now, y Microsoft con Xbox Cloud. Ese sería el principal desafío. Gran abrazo, Joaquín. Hasta la próxima. Ahora saltemos a Argentina para hablar con la abogamer, la abogada especializada en videojuegos, Micaela Mantegna. Micaela es una de las figuras clave de Women in Game Argentina. Ella es docente del CETIS, del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Es affiliate del Berkman Klein Center de Harvard. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Mica. Decime, ¿qué cubre el copyright de un videojuego? ¿Qué debe cuidar un productor que adapta un videojuego a una serie o una película? A ver, las leyes de autor son territoriales.
¿sí? Entonces, cada estado tiene una ley de derechos de autor diferente. Pero a su vez hay convenios internacionales que lo que hacen es de alguna forma homogeneizar determinadas regulaciones que tienen que ver con los derechos de autor. Y que viene muy unido esto con los pactos económicos, ¿sí? Cuando hay negociaciones o de tratados de libre comercio, generalmente dentro de esos tratados de libre comercio vienen unidas normas de propiedad intelectual. Entonces se ha logrado tener un régimen más o menos homogéneo de determinadas cosas. Pero después empezás con las diferencias, ¿sí? Regionales, como bueno, en el caso de Europa, que quizás tenés una legislación nueva en bloque, pero a su vez excepciones o regulaciones particulares dentro de cada uno de los estados, porque como que todavía deja un margen para las regulaciones locales. Entonces, los videojuegos en sí, lo primero que tenemos que pensar es que son una obra compleja. Entonces, cuando lo explico generalmente para mi clase, le digo, piensen en un cerebro y piensen en esto como se suele, no sé si es, acá quizás la gente que sabe del cerebro me dice, no, eso es una barbaridad, no es así, pero bueno, esto de que el mito habitual del cerebro de las divisiones en hemisferio, del hemisferio lógico y del hemisferio creativo. Entonces, para mí el videojuego tiene eso, porque tiene un hemisferio lógico que tiene que ver con la programación, con el código, con un montón, no sé, los engine, con un montón de cosas más formales y lógicas, y después tiene todo el otro costado creativo que tiene que ver con los elementos de arte, de guión, de música, diseño de escenarios, como esas dos partes dentro del desarrollo en sí. Después la industria tiene por encima un montón de cuestiones más, porque es el videojuego, lo que vemos es a ver, como producto, vos decís, puede tener una protección de copyright o de derecho de autor, pero a su vez puede tener una protección marcaria, porque puede ser el nombre del videojuego es una marca, entonces ahí tenés otra cuestión más que tenés que cuidar. Y después el tema de las adaptaciones es muy particular, porque si vos te vas y en esto es como, bueno, la norma quizás fundante o madre, o por eso lo que más estudiamos, porque aparte gran parte de la industria está ahí, pero Estados Unidos y Canadá. Pero si vos te vas a los temas de copyright, vos tenés que la obra en sí tiene la protección de los derechos de autor en cuanto a todos sus elementos creativos, no a sus elementos funcionales. Lo cual es interesante en el caso de software, porque el software está plagado de elementos funcionales, ¿sí? Pero esto tiene que ver con una discusión muy, muy para atrás en temas de derechos de autor, que tiene que ver con cuando empezaron a haber obras de software, era dónde las ponemos. Entonces se decidió, de alguna forma, asimilarla a las obras literarias, porque de alguna forma el contenido creativo, la forma creativa de escribir el código era la expresión de una idea. Entonces terminan embebidas dentro de los derechos de autor por ese lado. Algunas legislaciones muy particulares tienen patentes sobre software, que es bastante debatido, digamos, desde el lado por ahí muchas veces de los activistas de derechos de la propiedad intelectual, el hecho de que exista una patente sobre software puede ser muy problemático. Entonces es como que ya empezás a ver las capas y capas y capas de complejidad. Y vos tenés esto que te decía de los elementos creativos que protege por derecho de autor, y hay algo que es común a todo tipo de obra, no solo a los videojuegos, que es que lo que se protegen no son las ideas, sino la expresión concreta de la idea. Entonces vos lo que vas a tener es protegidos los elementos específicos que hacen a ese videojuego, pero no a la idea en sí. Entonces, esto tiene que ver con el concepto de género. Los que inventaron los FPS, por ejemplo, Doom, no tiene copyright sobre todos los FPS y puede venir alguien y hacer un first-person shooter después, porque lo que tiene copyright, lo que tiene derechos de autor, es sobre determinadas formas de expresar esa idea en sí. ¿Sí? Entonces, también por eso es que vemos, no sé, de repente se volvieron populares los géneros de Battle Royale y ves esto de que empiezan a salir varios juegos que no son clones, pero sí que tienen elementos similares, porque la protección de derecho de autor siempre es más fuerte en lo que hace a la expresión creativa y concreta de las ideas y mucho más tenue cuando te vas acercando más a la idea abstracta en general, ¿sí? Y después con el tema de la adaptación es esto, que cualquier adaptación es lo que se llama una obra derivada. Entonces, la obra derivada es, tomo elementos del original y impongo nuevos elementos que mantienen como una conexión creativa con esta obra y no se independizan de esta obra. Si vos lograras algo que es un producto creativo tan diferente o que, como dice la jurisprudencia norteamericana, conlleva otro mensaje, vos ahí lo que tenés es una nueva obra original y entran como todos principios de fair use y el test de fair use y las cuestiones de análisis de la originalidad. Porque el concepto de obra derivada de la infracción es como que son dos caras de la misma moneda. Entonces, si vos no tenés los derechos para poder hacer una obra derivada, una adaptación de esto, o sea, porque la obra derivada es no solo le agrego elementos, sino puede ser el hecho de traspasarla a otro medio diferente del que ya existe, ¿sí?
Así que bueno, son capas y capas y capas de complejidad, pero por ahí lo que quiero que quede como redondo de la respuesta es esto, de que los videojuegos son una obra compleja. Muchas gracias, Mica. Abrazo. Un beso grande. Y así llegamos a la última escala. Arribamos a Chile para dialogar con Morín Beró, CEO de Niebla Games. Qué gusto hablar contigo, Morín. ¿Qué oportunidades crees que pueden tener los desarrolladores de videojuegos de América Latina ante apuestas como las de Netflix? Igual es una pregunta que está abierta, el hecho de si realmente para los desarrolladores independientes, las empresas de menor tamaño, esto va a significar una oportunidad en el corto o mediano plazo, dado que Netflix se está enfocando, y otros servicios de suscripción, incluso por el lado de gaming, se enfocan primero en grandes franquicias o desarrolladores quizás más establecidos. Y bueno, como todo el mundo indie, va a ver qué tanto acceso va a poder tener, considerando que hay como ciertos procesos curatoriales o de selección, como siendo gatekeepers para acceder a estas plataformas de distribución. Comprendo. Cada vez más es una tendencia de que se pueda acceder a películas, series y ahora videojuegos a través de servicios por suscripción. Y esto de cierta forma solamente puede implicar una oportunidad como nuevos canales de distribución para los desarrolladores de videojuegos, aunque de todas maneras está por verse como esta forma de monetización que es súper distinta a lo que ha sido tradicionalmente la venta de unidades de videojuegos a través de plataformas digitales, impactará realmente a los desarrolladores indies. Así que si bien se abren nuevas oportunidades como nuevas vías para el contenido de videojuegos, también está por verse cuál es el impacto que va a tener en términos de ingresos para los desarrolladores y particularmente para los desarrolladores indie. Así que esperable que ya el próximo año o en el tiempo que viene se pueda ir conociendo la experiencia de los desarrolladores que van a acceder a estas plataformas. Siempre es un gusto hablar contigo, Morín. Muchísimas gracias. Si el cine, o si queremos volverlo más abstracto, el audiovisual, es un negocio de especulación, ir por IP, por propiedad intelectual con comunidades fuertes, es una manera de acotar el riesgo, de aprovechar los canales de distribución y promoción que tienen los propios gamers, como prosumers, como consumidores, productores de contenido. Los videojuegos ocupan un lugar muy importante en la vida social de la juventud, cosa que quedó más que en evidencia en la pandemia. Pero el gaming no es únicamente una cosa de niños y adolescentes. Por ejemplo, en Estados Unidos la edad promedio de un gamer es 31 años. Y por favor, no se imaginen que cuando hablamos de gamers hablamos de varones y hombres. Las niñas y las mujeres también son gamers. Y son mega relevantes. Según Ampere, solamente en China e India hay más gamers mujeres que hombres. Estos son mercados mobile first, pero la paridad está cerca en otros mercados. En paralelo, retornemos acá. En México, por ejemplo, las mujeres juegan en promedio por semana 7.3 horas. Y los hombres 8.3. Productores. En América Latina hay comunidad, hay volumen y un catálogo de videojuegos más que interesante para adaptar en series, productos animados y largos. Si el experimento de Netflix funciona, las plataformas que quieran ofrecer videojuegos tendrán que invertir en infraestructura. Otro punto importante, producir videojuegos in-house permite que no tengamos problemas de copyright en diferentes territorios. A no olvidar, la economía de la atención es como una pelea de bar en un western. Es todos contra todos. Las plataformas de on demand compiten con Spotify, Apple Podcast, las redes sociales, los videojuegos, el mensajito de WhatsApp de la abuela y hasta con nuestras horas de sueño. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Nos encontramos por acá en 15 días, pero siempre podemos dialogar en Twitter en @Miguel Dobrich. On Demand fue producido por Dopcast para TTV Media Group. Hasta la próxima.